Buenas tardes. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, se ve, doctor. Ok. Vamos a esperar unos minutos más para iniciar, mientras que se van acoplando sus compañeros. 4 en punto, empiezo la presentación, por favor. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la presentación del día de hoy. Voy a iniciar ya la forma de presentación para poder iniciar la actividad. Como bien saben, según el sílabo, hoy tenemos dos temas. Vamos a hablar sobre brucelosis y sobre salmonelosis. Especialmente nos vamos a centrar en lo que es fiebre tifoidea. Y para hablar de brucelosis, pues es importante tener en cuenta algunos aspectos, en el sentido de que muchas veces se hace sobre diagnósticos solo con la serología, pero también hay subdiagnósticos cuando la serología es negativa, porque realmente no es el rol estándar del diagnóstico. Por eso, cuando uno pide aglutinaciones febriles, si encuentra una prueba positiva o reactiva para brucela, no necesariamente infección por brucela, y al contrario, si está negativa, no necesariamente descarta el diagnóstico. Y eso es lo importante que debemos captar en esta presentación, debido a que de todas maneras necesitamos, necesitamos que tengamos claro el tema en cuanto al diagnóstico correcto, oportuno, lo que
brucelosis. Para ello, vamos a tocar la siguiente agenda el día de hoy. Un poco de introducción e historia, hablaremos del agente etiológico, un poco de epidemiología, la fisiopatología que produce esta enfermedad, manifestaciones clínicas, diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento. Y para eso quería empezar con lo que ustedes pueden ver ahí, de que hay un caso clínico en el cual se puede ver de un paciente que ha recibido un tratamiento con rifampicina y streptomicina por 6 semanas, pero que solo cumplió 2 semanas por un cuadro febril y espondilodicitis de hace 3 meses. Actualmente cursa con fiebre ondulante, predominio vespertino de hace 3 semanas, y en el examen se encuentra pancitopenia y elevación de fosfatasa alcalina y de gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, aquí es importante cuando hablemos de la clasificación de Brucella, es por el tiempo de enfermedad. Deben saber que la forma aguda es hasta 2 meses, la forma crónica de 2 meses a un, perdón, la forma subaguda de 2 meses a 1 año y la forma crónica mayor de 1 año. Este paciente de 3 meses, pero además aquellos que tuvieron una forma aguda pero que no completaron el tratamiento, entran en el grupo entonces de las formas subagudas. Por lo tanto, en este caso, estaríamos hablando de una brucelosis subaguda. Sin embargo, va a ser que en la práctica no es tan sencillo muchas veces porque los síntomas no son clásicos y eso es importante tener en cuenta. Acá, por ejemplo, vamos a ver un poco de historia porque la primera vez que se describe esta bacteria fue David Bruce el que hizo la primera descripción porque un soldado inglés que falleció en Malta de un proceso febril, él le toma una muestra del hígado y hace un estudio y encuentra un germen que hasta ese momento era desconocido y él le denomina inicialmente Micrococcus melitensis. Posteriormente vamos a ver que en honor a él se le cambia el nombre a Brucella melitensis. Entonces, y aquí también quiero centrarme en lo siguiente, porque clásicamente a veces confundimos fiebre de Malta y brucelosis como sinónimos, pero si uno toma en claro cuál es la definición exacta, vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de fiebre de Malta, nos referimos específicamente a Brucella melitensis y no a las demás especies. Pero ya por un tema de costumbre hemos determinado que todas las brucelas son sinónimo de fiebre de Malta y eso no siempre es así, pero es importante que sepan un poco de historia. Luego Bang hace un descubrimiento en el ganado vacuno, donde ve que algunas vacas tenían aborto del producto y encontró la presencia de esta bacteria que denominó Bacillus abortus. Samit en 1914 encuentra pues la brucela específicamente en la leche de cabra no pasteurizada, que era básicamente Brucella melitensis. Evans es la que también finalmente asocia pues que es el mismo germen pero otra especie en la vaca y acuña el término Bacillus abortus, aunque finalmente Van es el que renombra con el nombre de Brucella abortus en honor a David Bruce, que fue el primero en describir esta bacteria. Y Haldesson en 1931 detecta otra especie, otra variedad de Brucella en el ganado porcino, el cual denomina Brucella suis. Y finalmente Carmichael es el que encuentra la cuarta especie que afecta al ser humano, que es la Brucella de los perros o Brucella canis. Entonces, recordad, son 4 especies que afectan al ser humano: Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella abortus y Brucella canis. 4 especies, muchas más por supuesto, pero las otras afectan básicamente a animales. Y realmente en nuestro país es un problema porque, como ven acá, estamos en verde en una incidencia de brucelosis de tipo moderado. Entonces, siempre somos campeones en infecciones. No solamente en brucelosis humana, sino también en brucelosis del ganado, porque a veces no hay un control correcto, adecuado del ganado, y entonces se tiene brucela y consumimos sus derivados de la leche, podemos adquirir la infección también por esa vía. Entonces, en el Perú, por ejemplo, es una de las infecciones que ocupa el 12º lugar dentro de las enfermedades infecciosas en cuanto a frecuencia. Ya se ha estudiado que en Límica ya hay casos determinados, en Ica, y también en otros departamentos están reportando casos en aumento, como Huancavelica, Anca, Chapurímac y Cajamarca. Y cuando uno hace un estudio, pues, de dónde adquirió, cómo fue que ingresó el germen al organismo,
buscamos el antecedente epidemiológico y encontramos que hay el antecedente de consumo de queso fresco y leche no pasteurizada. Incluso en nuestra serranía del departamento de Lima se ha visto que hay zonas muy asociadas a frecuencia de Bruselas, como son Guarochirí, Yauyos, Chancay y Huacho. Así que hay que tener presente estas fuentes y evitar el consumo de leche o queso no pasteurizado que provenga de estas zonas. Y el germen es un cocobacilo gran negativo que no tiene fimbres, o sea, no tiene la forma de movilizarse, por eso es un germen inmóvil y no forma esporas. Además son aeróbicos porque depende del oxígeno para su crecimiento. Algunos tienen un aspecto de anaerobio facultativo en el cual pueden vivir con bajas concentraciones de oxígeno. El tema es que es un germen muy difícil de cultivar, necesita unas especies, o sea, un medio especial muy adecuado para poder crecer y eso es lo que dificulta muchas veces el cultivo. Incluso usando estos métodos de cultivo especiales como el Ruiz Castañeda modificado, muchas veces requieren por lo menos 4 semanas o más, a veces 4, 6, hasta 8 semanas para crecer en estos medios de cultivo. Por eso la importancia de tener siempre presente que es un germen difícil de cultivar. Y entonces, otros datos también bioquímicos de las bacterias que son catalasa positivos y también que existen algunas cepas lisas y otras rugosas cuando se ve en los medios de cultivo. Y la tipificación de la especie es muy difícil, realmente requiere unas coloraciones especiales, algunos reacciones frente a suelos específicos y a veces pues se requiere incluso técnicas de PCR para diferenciar una especie y otra. Lo que sí está claro es que hay diferencia en cuanto a la virulencia. Eso sí, tener claro, porque Brucella melitensis en forma descendente es el más severo, después le sigue Brucella suis, le sigue Brucella abortus y finalmente Brucella canis en ese orden descendente de virulencia. ¿Y cómo es que adquirimos la enfermedad? Dijimos que la primera causa es el consumo o ingestión de productos lácteos no pasteurizados, por contacto también con animales contaminados o trabajar con alimentos o con ganado contaminado, por ejemplo, los carniceros, matarifes de camales, etcétera, tienen riesgo de contagio. Por inhalación es un poco más raro, pero también se ha visto casos, sobre todo en bioterrorismo, y por inoculación accidental en, por ejemplo, mataderos de ganado o incluso en laboratorios. Hay formas muchísimo más raras, como transfusiones sanguíneas, sobre todo en post-trasplante de médula ósea, o incluso se ha visto casos de transmisión sexual o por vía vertical transplacentaria de madre a hijo o por la leche materna, pero son formas de transmisión extremadamente raros, eso tengámoslo claro. Y entonces lo más frecuente es que el ser humano se contagia por vía alimentaria y cuando es riesgo ocupacional vemos que hay algunas ocupaciones que pueden tener mayor riesgo como los ganaderos, los veterinarios, mataderos, los que son transportistas de carga pesada que transportan ganado, etcétera, también están en grupo de riesgo y en el laboratorio por una exposición accidental puede también uno transmitir o infectarse de brucela. Y como le decía, hay varias especies que afectan a varios animales, pero los que afectan al ser humano básicamente son 4. Dijimos Brucella melitensis en orden ascendente de virulencia, Brucella suis, Brucella abortus y Brucella canis. Los 4 primeros son los que afectan al ser humano y el resto afectan a otros animales. Eso también tengámoslo claro. En Perú hicieron estudios sobre Brucella, el doctor Gotuso, que tiene varios estudios con respecto a Brucella. En este estudio epidemiológico, por ejemplo, encontró que mientras más edad tiene un paciente, más riesgo de enfermedad en una familia, y eso es porque entre más tiempo tiene, más riesgo de exposición, por supuesto. Y también se ha visto que dentro del núcleo familiar, los hijos tienen más riesgo que los padres en frecuencia, y siempre o casi siempre, en la mayoría de los casos, está el antecedente de ingesta de productos lácteos no pasteurizados. Y también se ha visto que mientras más número de miembros tiene una familia, o sea, mientras más hacinamiento haya, también vemos que hay más casos de brucelosis. Esto también es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de las formas de presentación, por ejemplo, las formas leves, los hombres tienen más frecuencia, pero en las formas graves o severas, las mujeres predominan en los casos de brucela. También la forma de acuerdo al tiempo de enfermedad, la forma aguda es más frecuente que la forma ondulante crónica,
en menor proporción. Y también es importante ver que estos datos están tomados de familias peruanas. Entonces, cuando uno habla de cómo es la patogénesis del germen, recordad que esta infección entra por vía oral principalmente. Cuando pasa por el estómago y logra vencer el primer obstáculo, que es el pH ácido del estómago, logra llegar hasta el intestino delgado y llega hasta la placa de Peyer porque perfora la mucosa intestinal y a partir de la placa de Peyer se disemina a otros órganos linfoides como el vaso y el hígado y a partir de ahí puede, por bacteriemia puede diseminarse a cualquier parte del organismo. Es una enfermedad que se disemina a cualquier parte y entonces, de acuerdo al órgano que esté afectando, varían los síntomas. Por eso esta enfermedad se le llama la gran imitadora porque puede simular varios procesos infecciosos. Cuando uno sospecha brucela, tiene que hacer varias evaluaciones y sobre todo el antecedente epidemiológico es importante. Hay que investigar a qué se dedica el paciente. Hemos dicho si es veterinario, si es trabaja en un matadero, si es que trabaja pues en contacto con ganado, es un factor de riesgo. Si hay el antecedente de ingesta de lácteos no pasteurizados o viajó a zonas endémicas y signos y síntomas sugestivos, aunque no hay ningún signo patognomónico, puede uno sospechar de brucela, entonces asocia con el curso de la enfermedad si es una fiebre ondulante, si es frecuente el compromiso articular y también compromiso visceral de hepatoesplenomegalia y algunas veces, que es poco frecuente, el compromiso neurológico, uno sospecha que puede ser brucela y para tomar decisiones terapéuticas rápidas uno puede echar mano de los estudios serológicos, o sea, las aglutinaciones, pero ojo, esto puede generar confusiones y el gol estándar sigue hasta ahora siendo aislamiento del germen por cultivo. Pero ya hemos mencionado que los cultivos en medio de Ruiz Castañeda modificado son de crecimiento muy lento, pero hay algunas alternativas que mencionaremos más. Y entonces este germen, por supuesto, es un germen intracelular. Y ese es el problema, porque cuando ingresa por vía intestinal, nuestros macrófagos pueden imbuir a la bacteria que se aísla y no permite que pueda ingresar al fagosoma, por lo tanto no sufre el efecto de los lisosimas, y ahí se mantiene en estado latente de por vida. Y más adelante, en un contexto de inmunosupresión, el germen nuevamente se reactiva y puede causar sintomatología. Pues la brucela es un germen intracelular y eso dificulta la erradicación. También recordar que el cuadro clínico es muy variado, desde una infección subclínica con algunos síntomas inespecíficos, una leve febrícula, malestar general, sobre todo en las cepas de baja virulencia como Brucella abortus y Brucella canis, pero es mucho más sintomática con fiebre alta, malestar general, cefalea, artralgias, con las cepas más virulentas como Brucella melitensis y Brucella suis, como había mencionado anteriormente. Entonces, cuando uno habla de manifestaciones clínicas, hay que clasificar de acuerdo al tiempo de enfermedad. Aguda cuando es menor de 2 meses, subaguda de 2 meses a un año y crónica mayor de un año, como les había mencionado. Entonces, recordar que es la gran imitadora y que puede diseminarse a cualquier órgano, aparato o sistema que a ustedes se les ocurra. Por lo tanto, hay que estar haciendo un seguimiento estricto porque afecta a varios órganos y por lo tanto las manifestaciones clínicas también son diferentes. También recordar que esta enfermedad puede a veces llegar hasta la autocuración, o sea, se controla solo cuando son formas leves o son cepas menos virulentas. Puede haber recaída por el estado de que es un germen intracelular. Puede haber recaídas antes, durante o después del tratamiento. O puede llevar a la cronicidad cuando el cuadro pues, no se diagnostica oportunamente. Puede tener más de un año de duración. O aquellos pacientes se recuperan, pasan finalmente a la fase de convalescencia, donde pueden encontrar pues, la resolución completa de sus síntomas. Entonces, la forma aguda, como le dije, es la gran imitadora porque puede ir con fiebre y fiebre alta, 39, 40 grados, y a veces de predominio nocturno, asociada a malestar general, escalofríos, cefalea, sudoración profusa con artralgias mialgias, dolor lumbar, y también puede aparecer anorexia, estreñimiento, baja de peso, hepatoesplenomegalia y adenopatías. Y como ustedes ven, pues si solamente me rijo en estos síntomas, obviamente que
no son patognomónicos y pueden ser causados por cualquier otra infección. Por eso le dicen la gran imitación. Y cuando uno analiza en porcentaje los síntomas más frecuentes, como ustedes ven, la astenia y la fiebre son los que son más frecuentes, igual que la mialgia, y va disminuyendo en frecuencia su duración, dolor articular, cefalea, anorexia y pérdida de peso. Son los síntomas más frecuentes que uno ve, pero no son los únicos, porque también el compromiso articular es frecuente, disonopatía, esplenomegalia va disminuyendo en frecuencia, la orcoepididimitis también puede aparecer en el sexo masculino, hepatomegalia y el compromiso del sistema nervioso central y la endocarditis por brucela son los menos frecuentes, y eso es bueno porque estas son las dos formas más graves de presentación, como veremos más adelante. Entonces, también se han hecho estudios epidemiológicos, por ejemplo, en niños para ver cuáles son los síntomas más frecuentes en población pediátrica comparado con población de adultos. Y vemos que la fiebre sigue siendo uno de los síntomas más frecuentes, igual que la fatiga, los escalofríos, la sudoración, artralgia, dolor de cabeza son los síntomas más frecuentes, dolor muscular. Pero vean todo ese grupo de sintomatología que se ve y que hasta ahora se sigue escribiendo en la mayoría de reportes a nivel mundial. Por ejemplo, en el aparato digestivo, los síntomas pueden ser anorexia, dolor abdominal, náuseas, se ha visto diarrea, estreñimiento, vómitos, son síntomas inespecíficos. Y esto está asociado también a la inflamación de placas de Peyerl por invasión de esta bacteria y también puede originar una hepatitis difusa con o sin granulomas, a veces en asociación también a algún efecto secundario de algún medicamento o algún proceso infeccioso adicional, pero a veces está asociado directamente a la presencia de brucela. Recordar, y eso es importante mencionar, brucela da una enfermedad granulomatosa. De ahí la importancia de tener claro que puede aparecer granulomas o puede que no, pero es una enfermedad granulomatosa y se considera en ese grupo. También se ha visto que puede haber accesos en hígado y en vaso, más frecuentemente en vaso cuando está asociado a Brucella suis, y veremos más adelante una imagen. Entonces, recordar si uno ve una hepatitis y hay presencia de granuloma, el diagnóstico diferencial siempre está tuberculosis, micosis profunda y brucela, por esas características, pero como les mencioné, no siempre aparece granuloma, pero es frecuente esta asociación. A nivel osteoarticular también encontramos síntomas muy frecuentes que van hasta el 50% de los casos con artritis, espondilitis, osteomielitis, tenosynovitis, incluso bursitis de algunas articulaciones grandes. También puede haber sacroileitis, que es la forma más frecuente de transmisión, y también el compromiso articular generalmente es el predominio de articulaciones grandes como cadera, rodillas y muñecas. Así que hay que estar pendiente de esta sintomatología como manifestación osteoarticular. Pero también el sistema esquelético en total se debe en 20-50% de los casos y puede haber osteomielitis vertebral, que complica pues los accesos que están cercanos y puede aumentar su diseminación. También hay algunos cambios radiológicos que es importante mejorar, aunque el centellograma nos ayuda a ver lesiones óseas con mucha más sensibilidad, y también informar que la tomografía computarizada es útil para detectar destrucción del hueso, osteomielitis vertebral y accesos para espinales. Entonces, sin recordar estos datos. También, por ejemplo, acá vemos la frecuencia de compromiso brucelosis osteoarticular y se ve que es una forma de presentación más frecuente en los diferentes estudios. Se ve claramente el compromiso sacroiliar con mucha frecuencia en la mayoría de estudios, sobre todo en África y en parte de Europa. Entonces, es una enfermedad con manifestación sacroiliar o osteoarticular con mucha frecuencia, y eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Es importante que lo tengamos presente. Y esto es una de las complicaciones que les mencioné osteoarticular, ¿no? La presencia de un acceso frío que está señalado acá en la flecha, que causa dolor intenso a nivel de la médula espinal, pero no hay compromiso articular directo porque no, digamos, es un acceso frío que llegó ahí, se encapsuló, y lo que se ve básicamente se siente es dolor. Pero a veces el acceso puede llegar y comprometer el disco intervertebral y causar daño a nivel intervertebral.
Y como vemos, estas son las formas más frecuentes, pero existen formas más graves, sobre todo el compromiso del sistema nervioso, con meningoencefalitis, con acceso cerebral, puede haber mielitis, neuritis, depresión y psicosis. Ojo que la neurobrucelosis ocurre en el 2 a 5% de los casos como máximo. Uno debe hacer una punción lumbar y va a encontrar pleocitosis, predominio mononuclear, con hiperproteinorraquia, elevación de proteínas y con glucosa normal o baja incluso, dependiendo de sus valores. El cultivo es poco probable porque hemos visto que crece muy poco en medio de cultivo, los estándares no sirven mucho y entonces también es un poco sensible porque no se llega pues a detectar el germen en 100% de los casos. Pero cuando uno deja una buena cantidad de muestras, podemos tener cuidado que podemos encontrar con un poco más de sensibilidad en el cultivo, sobre todo donde tomamos la muestra. Por ejemplo, el mielocultivo, como haremos más adelante, que tiene mejor rendimiento que el hemocultivo. También uno puede tomar, en el líquido por aquí el cultivo tiene baja sensibilidad, como ya he mencionado, por eso es que no se pide rutina. Y los estudios de imagen cerebral pueden mostrar calcificaciones de los ganglios basales y a veces presencia de accesos fríos también en el encéfalo, ¿no? También es parte de la presentación de brucelosis en sistema nervioso central o neurobrucelosis, ¿no? Ahí se está señalando un acceso también en ganglio basal en el lado izquierdo, que requiere tratamiento obviamente con los antibióticos respectivos. En el sexo masculino también suele haber una complicación que es la presencia de compromiso del testículo. Es frecuente encontrar hasta un 20% de los casos la orquiepididimitis, que se inflama pues el testículo y el epididimo simultáneamente, pero en las mujeres incluso se ha visto también salpingitis o inflamación de las trompas, cervicitis y accesos pelvianos. Y el aborto es muy raro en este grupo, incluso si las gestantes se infectan de Brucella abortus. Se ha visto que en el ser humano la tasa de abortos en gestantes no aumenta con esa especie, como sí sucede con el ganado. Así que eso también hay que ir perdiendo un poco el miedo al uso, o cuando uno se infecta de Brucella abortus y está gestando, no hay riesgo mayor o importante de que presente un aborto. Así que tengamos claro eso para no asustar a las gestantes. Esta es una foto, como le dije, de un aumento de volumen del testículo izquierdo, en este caso, una flogosis escrotal unilateral del lado izquierdo, que es una orquipedinimitis que se puede dar también como única manifestación en el sexo masculino en paciente con brucela aguda, pero también puede compromiso del sistema cardiovascular, que también es bajo el riesgo, menos 2% de la presencia de endocarditis. La válvula aórtica también puede ser afectada más frecuentemente que la mitral y finalmente, pues puede aparecer incluso miocarditis, que pueden ser una complicación de la endocarditis, o pueden presentar también como una infección primaria que llegó directamente a la parte más externa del corazón. Entonces, estos son formas graves también. Las formas neurológicas y las formas cardiovasculares son graves porque cuando se afectan las válvulas cardíacas, incluso si hay una terapia adecuada y rápida, eso a veces no se puede evitar el daño que sucede en las válvulas y muchas veces tenemos que recambiarlas quirúrgicamente cuando pasa eso, ¿no? Tengamos cuidado con complicaciones. Entonces, esta es una válvula que ya fue extirpada, un paciente que su válvula falló, no funcionó, tuvo que entonces hacerse el recambio valvular para continuar con la función cardiovascular. A nivel respiratorio, solamente 10 a 20% de los casos puede haber compromiso bronquial con tos productiva, fiebre, bronconeumonía es mucho más raro, nódulos pulmonares, accesos también se ha visto en el compromiso respiratorio. Rara vez también el cultivo en esputo o tomas de muestra directamente del pulmón, como el líquido pleural, pueden confirmar el diagnóstico, pues la sensibilidad también es baja en este grupo de infecciones. También hay complicaciones. Hemos visto que puede haber a nivel del vaso aumento del tamaño o puede haber también aumento del tamaño, digamos, de accesos que se forman sobre todo en el vaso, los famosos accesos esplénicos que están más asociados, como le decía, a Brucella suis y también se pueden dar calcificaciones también dentro del parénquima de estos dos órganos. Si es que hay accesos, hay que drenarlos quirúrgicamente y si en caso no hay respuesta a ese drenaje, entonces lo hace pues otra persona que puede ser un cirujano que pueda drenar los accesos a nivel esplénico
Si es uno solo y es abordable, puede hacerse por radiología intervencionista o laparotomía, pero a veces los accesos son múltiples en el vaso que no pueden ser drenados quirúrgicamente con todo el volumen. Así que en casos extremos se puede llegar incluso hasta la esplenectomía o extirpación del vaso, justamente para reducir estos riesgos de anemia por, por reducir los accesos, perdón, por efecto de esta brucela, ¿no? Entonces también tener en cuenta estos datos, sobre todo cuando no hubo respuesta al antibiótico, entonces se recurre al tratamiento quirúrgico. Y aquí podemos ver el vaso, como miren cómo está agrandado, tiene el tamaño casi igual que el hígado. Entonces no es un vaso, es una jarra, grandazo. Y vean cómo tiene múltiples accesos en este vaso. Y este, cuando tiene esas características así que son grandes y múltiples, rara vez hay respuesta a los antibióticos y terminan en esplenectomía. Hay que extirpar el vaso justamente para erradicar esos gérmenes que han quedado en este órgano, que es el vaso. Y cuando dijimos que se llama la gran imitadora es porque produce síntomas en cualquier parte del organismo. Como ustedes pueden ver, todas esas formas de presentación, tanto articulares, genitourinarias, neurológicas, digestivas, cardiovasculares, pulmonares, cutáneas incluso y hasta hematológicas, pueden dar todas esas manifestaciones brucelae. Por eso la gran imitadora y por eso que algunos van a tener que aprenderse lo más importante, porque aprenderse todo esto de Bruselas es un poco más difícil y a veces hasta para el especialista uno puede no tener claro cuándo las formas de presentación son diferentes. Pero todo esto puede producir brucela en estos casos. En la forma subaguda, en cambio, la fiebre es mucho más larvada, tiende a ser intermitente y generalmente es vespertina. Y esto es lo que caracteriza pues a la forma subaguda, donde hubo más síntomas agudos. Acá vemos fiebre básicamente vespertina, malestar general y compromiso articular, son lo que más vemos en la forma subaguda. Esto en la forma crónica es aquella que tiene más de un año de duración con los síntomas y esto se ve rara vez en niños, pero se ve más frecuentemente en mayores de 40 años. Perdón. En la forma crónica no hay fiebre o si aparece es muy raro. Ten en cuenta eso. Uno solamente ve que el paciente sufre de problemas articulares, puede tener problemas emocionales como depresión, por ejemplo, o el síndrome de fatiga crónica, y uno piensa en cualquier otra patología como fibromialgia, por ejemplo, y no piensa en brucelosis crónica, que también es una posibilidad. También puede haber manifestaciones menos frecuentes en la forma crónica de tipo hematológico como pancitopenia, transaminasemia con las hepáticas o espondilitis y complicaciones localizadas es mucho más raro en la forma crónica. Lo que está claro es que cada vez se reporta más la frecuencia de brucela en las gestantes, pero se ha visto clara vez que no hay un aumento importante de la tasa de abortos, aun cuando la paciente se infecta del serotipo de Brucella abortus, es poco probable que esté asociado a aborto en el ser humano, pero las otras especies, al ser más virulentas, a veces pueden generar complicaciones también durante la gestación. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de Brucella? La parte epidemiológica es importantísima. Ya les dije el tema de el antecedente pues de gesta de alimentos de productos lácteos no pasteurizados, la actividad laboral del paciente, si viajó a zona endémica, etcétera, una clínica sospechosa, compatible, aunque no hay nada patognomónico, pero si uno lo sospecha lo plantea. Y entonces el gol estándar es aislamiento del germen por cultivo, solo que si uno usa Ruiz Castañeda no va a esperar 4 o 6 semanas para ver resultados y tomar decisiones terapéuticas. Por eso se llega al estudio serológico para tomar decisiones, pero no porque eso sea el diagnóstico definitivo, eso tenganlo claro. No siempre es así. Entonces, este es el famoso medio de Ruiz Castañeda modificado. No es difícil de fabricarlo, no es costoso comprarlo, pero muchos hospitales no lo tienen y no lo usan porque a veces los casos son muy pocos y a veces se vencen por los cultivos y tienen que desecharlos y realmente no se encuentran. En el Hipólito Unanue, por ejemplo, no hay ese medio de cultivo para hacer diagnóstico de brucela. Y eso porque lamentablemente pues aparecieron otros estudios de cultivos rápidos automatizados que mejoran la sensibilidad y reducen el tiempo de espera, ¿no? Y entre ellos uno de los mejores es el Bactec 9000, que algunos laboratorios privados ya lo tienen.
los cuales tienen una sensibilidad del 97 hasta el 100% y puede crecimiento incluso en 7 días. Y esto es una ventaja para tomar decisiones rápidas cuando se sospecha de brucela. Entonces, aquí está la comparación. Por ejemplo, cuando comparamos el cultivo en Ruiz Castañeda, demora mínimo 3 semanas, a veces más tiempo, y sirve para la forma aguda hasta en 80% y la crónica en menos de 50% de sensibilidad. En cambio, estos cultivos en médula ósea, vean cómo en una semana con esa técnica rápida es suficiente y la forma aguda lo detecta hasta 97%, en la subaguda 90% y en la crónica baja al 50% la sensibilidad. Pero vean la importancia de usar el método adecuado para cada paciente. Entonces, el diagnóstico de certeza siempre es el aislamiento del germen por cultivo. A la cabeza el mielocultivo es más sensible. Sin embargo, a veces se puede usar también cultivos a nivel pues, de la sangre, por ejemplo, aunque el rendimiento o sensibilidad baja y también a veces se afecta por el uso previo de antibióticos, mientras que en el mielocultivo rara vez hay, digamos, disminución de la sensibilidad a pesar que el paciente ya haya tomado antibióticos. ¿No? Esa es una ventaja del mielocultivo. Pero como demora, dijimos en Ruiz Castañeda, a veces echamos mano de la serología o las aglutinaciones. Y entonces, cuando uno quiere ver las formas agudas, uno tiene que buscar pruebas serológicas que dosen inmunoglobulina M. Y ahí está entonces la aglutinación en tubo o en placa y la Rose Bengala. Son pruebas que dosan anticuerpos IgM, mientras que cuando uno busca las formas subagudas, busca anticuerpos IgG, y ahí tenemos también en la forma subaguda, todavía puede haber reacción a la aglutinación en tubo o en placa, pero ya la IgG es medida por el 2-mercaptoetanol que se usa más en la forma subaguda. Sin embargo, en las formas crónicas no hay respuestas o no hay aglutinación. Y por eso es que en la forma crónica no se usa ninguna de las anteriores, sino que echamos mano de las aglutinaciones, o perdón, de las reacciones no aglutinantes como fijación de complemento y el test de Kunz, que son los ideales para utilizarlo en las formas crónicas de presentación. De eso no nos olvidemos. También hay pruebas ya moleculares rápidos que pueden ayudar también, algo costosos y tampoco están disponibles en la mayoría de los hospitales. El problema está en que cuando uno se basa en la serología, tenga cuidado porque no siempre es positivo. Miren, si tienen un título de 1/50, 1/100, generalmente es negativo, excepto que sea un país no endémico, 1/100 ya se considera sospechoso, pero en países endémicos como el nuestro, el título debe ser por lo menos 1/200. Eso es el título mínimo para sospechar brucelas, no para confirmar. Sin embargo, también se ha visto, como sucede en sífilis, aglutinaciones falso negativas, en las cuales el título puede ser tan alto que la prueba no la detecta, y eso es por el famoso fenómeno de Prosona que también se puede ver acá en Bruselas. Pero eso es en el caso de un falso negativo, pero también existen falsos positivos porque las reacciones pueden ser cruzadas. Hay otros gérmenes que pueden hacer positiva la reacción y entonces lleva a la confusión. Por ejemplo, Yersinia enterocolítica, Vibrio cólera, Francisella tularensis, Escherichia coli, también son bacterias que pueden también generar reacciones cruzadas y confundidos con Brucela. Tengan mucho cuidado en tener claro el tema de las aglutinaciones. Entonces, los anticuerpos bloqueadores con el test de Kuhn lo usamos para la forma crónica, aunque no siempre pues, se pueden identificar, pero pueden ayudar en esa fase. Entonces, cada vez hay más revisiones con respecto a combinar la aglutinación más roce bengala. Se ve que cada vez tiene más sensibilidad cuando está reactivo los dos. O sea, uno hace aglutinación en tubo o en placa que salga positivo más de 1/200 y además tiene roce bengala positivo. Hay una alta chance de que tenga brucela, pero ojo que no siempre es así, porque también, como les dije, hay falsos positivos como el caso que les voy a comentar a continuación. Hace algunos años atrás, acá en infectología, tuvimos un paciente con VIH que llegó por fiebre y dolor lumbar intenso y se hospitaliza para estudio, pues el dolor era tan intenso que se planteó una hernia discal y se ingresa para estudio, pues el paciente ya no podía caminar por el dolor intenso. Cuando ingresamos y lo hospitalizamos, al examen clínico le encontramos a nivel paravertebral, a nivel lumbar, una masa palpable y dolor a la palpación intensa con la CN positivo bilateral.
Y entonces lo hospitalizamos para estudio, le pedimos serología y salió aglutinación en placa 1/200. Salió rosa bengala positivo y también salió 2-mercaptoetanol positivo, miren. Entonces le hicimos un mielocultivo en Ruiz Castañeda que iba a demorar unas 4 o 6 semanas, pues le empezamos tratamiento para brucela con rifampicina y doxiciclina. Este paciente pasaron 2 semanas y el dolor era igual o más intenso. Lo que cambió después de 2 semanas de tratamiento, cuando examinamos la masa ya no se palpaba, pero el dolor se hizo más fuerte. Entonces dijimos, algo pasa acá. Le hicimos una resonancia magnética a nivel de la columna lumbar y se encontró que la masa no había desaparecido, sino que había invadido planos más profundos. Así que entró un cirujano, un neurocirujano y un traumatólogo, ingresaron y tomaron una muestra de la lesión y al final de cuentas la biopsia salió que era un linfoma no Hodgkin. Entonces, ese es otro problema porque hay también enfermedades no infecciosas que pueden hacer que las pruebas serológicas salgan positivas en Bruselas. Así que tengan cuidado en ese aspecto. Nunca hagan diagnóstico definitivo de Bruselas solamente por aglutinaciones o roce bengala. Tengan claro esos datos. Y entonces, como la gran imitadora puede confundirse con otras patologías que causen fiebre de origen desconocido, mononucleosis infeccioso, hepatitis virales, artritis, tuberculosis. Realmente puede haber muchos diagnósticos diferenciales debido a los síntomas muy variables que puede producir brucela. Entonces, lo que está claro es que hay que usar tratamiento, la mayoría de esos antibióticos sintomáticos, y cuando los accesos hepáticos o esplénicos no responden a la terapia antibiótica, entonces se requiere tratamiento quirúrgico. Y entonces, el tratamiento de elección hasta ahora, el núcleo básico sigue siendo las tetraciclinas, y en la cabeza el que más se usa la doxiciclina porque se usa cada 12 horas y no la oxitetraciclina que se usa cada 6 horas. Entonces, la combinación más adecuada recomendada era la combinación de doxiciclina más streptomicina. Sin embargo, cuando desapareció el esquema 2 de la TBC, ya dejó de importarse streptomicina en el país, ya no tenemos strepto. Entonces se buscó alguna otra aminoglicósido alternativa y la gentamicina fue estudiada grandemente con buenas tasas de respuesta. Actualmente se cree que la micacina podría ser mejor en estos casos. Pero igual son 14 días de ampollas, algunos pacientes no completan la terapia, no hay buena adherencia, es doloroso, puede ser nefrotóxico, como ustedes saben, puede ser ototóxico. Entonces la OMS dijo, busquemos una alternativa que sea todo por vía oral, donde no necesite ser inyectado 14 días un paciente. Así que se probaron varias drogas y la combinación de doxiciclina más rifampicina fue la alternativa más eficaz en cuanto a que se acerca a la tasa de curaciones o es similar a la tasa de curaciones con el esquema de elección. Solamente la única desventaja es que con doxirifampicina más tasas recaídas que con doxistreptomicina. Y aquí están los estudios, se hicieron varios esquemas para ver qué grupos son los que tienen más recaídas y vean cuando se usa doxi más streptomicina por 6 semanas y 2 semanas del aminoglicósido, la tasa de recaídas era solamente el 3 al 5%, pero cuando usamos la combinación de doxi más rifampicina también por 6 semanas, vean que puede llegar hasta el 15% la tasa de recaídas. Esta es la diferencia de por qué a veces se prefiere usar el aminoglicósido. El problema está en que algunas personas no pueden usar, por ejemplo, las tetraciclinas. Los niños de las embarazadas no pueden utilizar doxiciclina y usar rifampicina con tasa de respuesta, por supuesto, menor. Y entonces hay formas graves también, como dijimos, que son las más raras, pero las más graves, endocarditis y neurobrucelosis, requieren usar doxiciclina más rifampicina por lo menos 3 meses, pero además el aminoglicósido que ustedes escojan, mínimo por 2 semanas. Entonces, esos son esquemas más largos, incluso usando terapias más largas, terapia triple y usarlo por más tiempo. En el caso de endocarditis, aún así no se puede prevenir el daño en la válvula aórtica o mitral, y entonces muchas veces terminan igual con recambio valvular a pesar de un tratamiento antibiótico exitoso. Eso es importante tenerlo en cuenta. La profilaxis, siempre hay que vacunar al ganado. Si el ganado estuviese vacunado, obviamente que no habría caso de brucela en el ser humano, pero eso no se cumple en el país. Y cuando hay leche o queso de dudosa procedencia, podemos consumir pues esos productos pasteurizados. En otros países hay vacunación para seres humanos, sobre todo en países
no endémicos que van a viajar a zona endémica pueden también ser vacunados para disminuir el riesgo de transmisión. En nuestro país, como somos endémicos, por eso que la vacuna no se usa en nuestro país. Entonces, es para recordar que con dosis trecto la tasa de recaída puede ser menor que con doxirrifampicina. Los antibióticos que más se usan, pues doxiciclina, estrepto, rifampicina, genta, en menor proporción el cotrimoxazol, y se ha intentado con algunas fluorquinolonas como ofloxacina y ciprofloxacina, para tasas de respuesta son mucho menores, así que no son muy recomendables en realidad en la práctica. Pero cuando uno inicia el tratamiento, no solamente uno debe asegurar que complete el tratamiento y ahí nomás dejamos al paciente, porque hemos visto que hay recaídas y eso sucede en los primeros 3 meses de haber completado el tratamiento. Por eso es que durante el tratamiento tiene que controlarlo mensualmente. Los 2 primeros meses control clínico, el tercer mes control clínico serología, igual que el sexto mes y a los 12 meses. Si después de un año de seguimiento en la forma no complicadas el paciente no tuvo recaídas, ya es muy probable que después de un año ya no las haga. En la forma grave debe hacerse el seguimiento hasta 2 años para ver si es que hay riesgo de recaídas o reactivación en algún momento de ese tiempo. Eso es importante. Entonces hay que prevenirlo, pues, vacunando completamente el ganado, educación a las personas que consumen estos productos en áreas endémicas, el tema del control de fronteras para evitar que ingrese ganado sin estas evaluaciones o las vacunas completas, y de nuestra parte, pues, evitar comprar alimentos que no estén pasteurizados, o sea que la brucela se puede prevenir, incluso también se puede curar, si es que ustedes hacen todo lo recomendable en los métodos que hemos mencionado de diagnóstico y de tratamiento. Muy pocos logran, digamos, mantenerse en forma crónica o no curarse, porque los antibióticos que se usan siguen siendo muy eficaces hasta la fecha. Eso es lo importante. Vamos a pasar al segundo tema. Las preguntas, por favor, las voy a dejar para la última parte. Después de la parte salmonela, vamos a responder las preguntas necesarias. Entonces, pasamos al segundo grupo o al segundo tema de esta sesión, y esta es de fiebre tifoidea, que también tiene un problema muy similar, porque realmente tifoidea también muchas veces hacemos diagnóstico serológico y no siempre lo más adecuado. En la parte serológica a veces hacemos subdiagnósticos cuando sale negativo y hacemos sobrediagnóstico cuando sale positivo. Y también las aglutinaciones que se usa acá en tifoidea tampoco son sensibles y mucho menos específicas. Así que eso puede llevar más confusión que hacer diagnóstico definitivo. Vean este caso clínico que es frecuente en una consulta privada. Un paciente de 23 años que tiene fiebre 38.8, tiene cefalea, mialgia, atralgia, astenia, sudor, dolor faríngeo e hiporexia. El cuadro es súbito, lleva 4 días de evolución, viene al consultorio porque no sabe por qué tiene fiebre, el examen físico lo encontramos normal y le pedimos un hemograma y aglutinación, lo que se pide fácilmente en un consultorio, y se encuentra una leve leucopenia y estas aglutinaciones, típico 1/160, típico H 1/320. La pregunta para todos, ¿será tifoidea? Vamos a confirmarlo. Al final de la sesión vuelvo a esta diapositiva y ustedes van a responder al unísono si eso es tifoidea o no lo es. Tengamos claro eso. Entonces, la tifoidea pues es causada por Salmonella tifi, que es un grupo, una familia grande de salmonelas, y la más agresiva es la Salmonella tifi, que es la que consideramos como Salmonella entérica, pero toda la familia de salmonelas tienen antígenos lipopolisacáridos de tipo O y antígenos capsulares de tipo H. Y por eso le decía que la serología para tifoidea o para en general para salmonela no es específico para Salmonella tifi, porque todas las cepas o especies de salmonela pueden dar positividad a las aglutinaciones porque comparten los mismos antígenos. Solamente Salmonella tifi tiene un antígeno específico, que es el antígeno BI o antígeno de virulencia, que es solamente para serotipo tifi. Sin embargo, no hay un examen de laboratorio que haga esta aglutinación para antígeno BI y por lo tanto se pierde la posibilidad de hacer diagnóstico, que es más específico. Sin embargo, este antígeno BI sí se usa en las vacunas que se colocan los pacientes que vienen en zonas no endémicas y que vienen a nuestro país. Ellos se vacunan y el núcleo básico de esta vacuna es el antígeno BI,
que hace pues que haya una reacción importante de anticuerpos frente a Salmonella typhi. La Salmonella sí es una bacteria flagelada, esa sí es móvil, también es gran negativo, como ustedes bien lo saben. Y aquí también depende algunas características de cuál es la dosis infectante en el ser humano. He visto que puede ser desde 1000 gérmenes hasta 1 millón de gérmenes, y eso va a depender de la indignidad del estómago. Si el estómago está con pH ácido adecuado, requerimos una dosis alta para causar infección. Mira, si tenemos una gastritis atrófica o el paciente usa antiácidos, entonces en ese caso bastan 1000 células para hacer, 1000 bacterias para ser suficiente que se llegue a la infección. Eso téngalo presente. Las más virulentas son las antígeno VI positivas, porque solamente las VI positivas son Salmonella typhi. El resto son Salmonella no typhi. Y entonces, ya hemos mencionado que ingresa por vía oral, es una enfermedad fecal oral. En la mayoría de los casos, los que logran sobrevivir al pH ácido del estómago llegan al intestino delgado, invaden la mucosa intestinal, perforan la mucosa, llegan a la placa de Peyer, y a partir de acá van otros órganos linfoides como los folículos linfoides, los vasos mesentéricos, el hígado del vaso y finalmente el torrente sanguíneo donde puede producir bacteriemia, y por eso que Salmonella también, Salmonella typhi puede llegar a cualquier órgano justamente por ese mecanismo, ¿no? Entonces, coman un alimento contaminado, vence la barrera del estómago, llega al intestino delgado, la placa de Peyer perfora la mucosa intestinal y a partir de aquí se disemina a todo el organismo. Eso es importante, ¿no? Entonces, cuando logra invadir por bacteriemia, tiene mucha facilidad para llegar a órganos como el vaso, por ejemplo, que llega a la médula ósea, al hígado, al vaso, pero miren que le gusta mucho irse a la vesícula biliar que tiene patología. Una vesícula biliar que tiene pues barro biliar o tiene cálculos, Salmonella typhi le gusta irse a la vesícula y se queda en estado latente y pasa el paciente como portador crónico por efecto de que se adhiere ahí la salmonela en la vesícula biliar. Eso va a ser importante más adelante para tener en cuenta el tratamiento. Todos estos gérmenes pues crecen en condiciones más fáciles, crecen más fácil que Bruselas. Usamos agar sangre, agar SS, agar McConkey, crece muy bien y normalmente se usan muestras pues como, por ejemplo, pues mielocultivo, hemocultivo y también se puede usar coprocultivo, pero depende de la semana de enfermedad. Entonces, eso tengámoslo claro. Entonces, debido a que son comunes el antígeno flagelar y el antígeno eh, de la parte capsular, entonces el típico H y el típico O normalmente son comunes para todos los salmonelas, por eso la importancia de no utilizar la serología para diagnóstico. En todo caso, de acuerdo a la clasificación, Salmonella typhi, para typhi A y para typhi B, son las que afectan al ser humano y las otras salmonelas básicamente afectan solo los animales. Y nuevamente, como el caso de Bruselas, también el Perú es campeón en salmonela. Somos un país endémico y esta diapositiva es antigua donde había resistencia a las quinolonas en zonas de Asia. Aunque no lo crean, ya esa extensión se ha hecho muy amplia y también en Perú ya tenemos algunas cepas resistentes al ácido nalidíxico y sus derivados, como son la fluorquinolona, ¿no? Por ejemplo, en África, vean cómo se ha diseminado también en Asia, zonas donde hay alta resistencia frente al ácido nalidíxico, y entonces eso también preocupa porque otros países siguen reportando aumento de casos de fiebre tifoidea. En esta revisión sistemática, por ejemplo, que es un poco más actual, vemos que países antes del año 2000 referían pues casos como la India, Indonesia y Nepal, y después del 2000 hasta el 2013, cómo han ido aumentando los casos, sobre todo en Pakistán y en India, donde los casos han ido en franco aumento, reportados a nivel mundial. Igual en África también se está viendo aumento en la frecuencia de casos de tifoidea, debido a que está aumentando también la resistencia. Y ya los antibióticos comunes que solíamos usar no están funcionando en los casos de esta salmonela. Entonces, el único reservorio para Salmonella typhi es el hombre enfermo, sobre todo en la vesícula con patología, donde actúa como un reservorio, como un portador crónico, y sobre todo aquellas personas que tienen patología biliar,
donde es más frecuente en mujeres porque son las que tienen más patología biliar, pero en varones también cada vez se ve más frecuentemente esto, así que ya se está igualando la frecuencia de portador asintomático en ambos sexos. Pero le gusta la bilis, pero la bilis con patología. Y por las heces se empiezan a eliminar constantemente, siendo un portador asintomático, pero que puede transmitir la enfermedad a otras personas del entorno por el mecanismo fecal oral. Se cree que también algunos productos marinos comidos crudos, como mejillones y osas, también pueden generar un rol en esta transmisión. Y los vehículos, obviamente, pues en zonas rurales donde la gente hace sus deposiciones en las zonas medio ambiente, entonces las moscas tienen contacto con las heces y se acercan a la zona endémica, a la zona urbana, perdón, y contaminan los alimentos, y esa es la forma como las moscas pueden transmitir la salmonela. La forma de interpersonal es poco frecuente, pero como es fecal oral, se ha visto personas que practican sexo oral anal, también ha habido forma de transmisión de esa vía, y por eso que algunos pueden considerarlo como una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, lo preocupante es en el grupo de VIH, en lo cual la incidencia es 20 veces más que la población en general. Hacen bacteriemia muchas veces por salmonela, y eso también hay que buscarlo en pacientes con VIH. ¿Sí? Frecuente en adultos jóvenes y es frecuente en ambos sexos, pero la forma de portador crónico es un poco más frecuente en mujeres porque le tienen más patología biliar, no porque sean más débiles a la infección. Y cuando uno analiza el cuadro clínico también es importante, se llama fiebre tifoidea porque el síntoma cardinal es fiebre, 39, 40 grados puede ser el paciente, cefalea, pero miren ese dato porque muchos pacientes me dicen, doctor, yo no puedo tener tifoidea porque no tengo diarrea, pero miren, si comparo el estreñimiento puede llegar a ser más frecuente que la diarrea, así que el que no haya diarrea no descarta que no pueda haber fiebre tifoidea. Incluso puede ser síntomas inespecíficos como tos, por ejemplo, vómitos, entonces tengan cuidado al plantear los diagnósticos. También puede haber escalofríos, hepatomegalia, la roceola típica se da en la segunda semana de enfermedad, tiene generalmente aparición de pocos días, se ve más en la población blanca, en los trigueños y los morenos se ve poco, a veces no se examina bien ni pasa desapercibido, puede encontrarse plenomegalia, lengua saburral, bradicardia relativa es relativamente frecuente, donde el paciente está con fiebre, pues la frecuencia cardíaca está normal, eso se puede ver también en tifoidea. Y las formas neurológicas son muy raras, pero obviamente pueden ser graves también en su presentación. Sobre todo porque puede haber complicaciones cuando no hay un diagnóstico oportuno, puede haber hemorragia intestinal frecuente, o es poco frecuente en realidad que suceda la perforación intestinal, pero cuando sucede es grave. Y también se ha visto casos de shock endotoxínico, pero puede haber otras complicaciones, ¿no? Como pericondritis, bronquitis, neumonía, tromboflebitis, meningitis, miocarditis, incluso endocarditis, y el estado de portador crónico que ya les había mencionado. Entonces, vean las complicaciones, todas esas complicaciones pueden dar salmonella typhi, y entonces siempre tenemos que tener cuidado de acuerdo a los síntomas que podamos tener. Entonces, eso es importante. Es un estudio que es un poco antiguo, pero ustedes pueden revisarlo para ver la frecuencia de perforación intestinal. Yo solamente he visto un solo caso de perforación intestinal en toda mi vida, pero sí fue un caso bien interesante. Trabajaba en Pucallpa, una mujer de más o menos unos 40 años, llegó con hematoquesia masiva, perdía cantidad de sangre por la zona anal, y como era masiva, pensamos que era hemorragia digestiva alta, que como era alto volumen, puede ser que no se digiere oportunamente la sangre. Hizo una endoscopía alta y salió negativo. El estómago no era el causante del sangrado. Hasta la segunda porción del duodeno no había sangrado. Se le hizo una colonoscopía y no se encontró tampoco dónde era el sangrado en el tubo digestivo grueso. Y sin embargo, pues seguía sangrando el paciente. El cirujano no quiso entrar a hacer una laparotomía exploratoria, así que fue referido el paciente a Lima, cuando trabajaba allá, fue a Rebagliati, y después de un mes regresó ya vivo con su contrarreferencia a la paciente, y el resultado de anatomía patológica, por decir una resección intestinal, fue perforación intestinal múltiple por Salmonella typhi. Entonces, la única vez que vi, pero fue algo grave, que tuvieron que transfundirle como 8 unidades de sangre aquella vez antes de la referencia, porque la hemorragia era bastante profusa. Vean, aquí este no es el caso de la paciente, pero vean cómo puede haber esas perforaciones en el intestino,
Y recuerde que las placas de Peyer son más frecuentes o más cantidad se encuentran en el hilo distal. Y justo el hilo distal es la zona que más frecuentemente se perfora. Y eso ténganlo en cuenta también. Entonces uno puede encontrar también exámenes de laboratorio. En lo cual el hemograma puede haber anemia, pero es poco frecuente. Al inicio puede haber leucocitosis, pero a partir de la segunda semana a más ya aparece leucopenia. No aumenta los eosinófilos, generalmente 0%. BCG puede estar elevada, trombocitopenia puede haber. Hepatitis se puede dar, pero las transaminasas suelen elevarse máximo 2 a 3 veces de rango superior normal. Y la ictericia es muy rara en fiebre tifoidea. ¿De acuerdo? Entonces tengan claro eso, que normalmente pues no hay ese tipo de compromiso hepático tan frecuente. ¿Cómo va el diagnóstico? Un cuadro clínico sugestivo y el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen hasta ahora, con el hemocultivo en la primera semana alta sensibilidad, baja al 50% en la tercera, y el mielocultivo se mantiene en 90% a más en las 3 semanas, primera semana de enfermedad. El coprocultivo no ayuda mucho en la primera semana, pero en la tercera semana aumenta la sensibilidad. Y entonces también se puede hacer biopsia. En aquellos pacientes que se detecta la roceola típica, también se puede hacer una biopsia y hacer diagnóstico. El portador crónico, en cambio, son aquellos que tienen cultivos positivos, coprocultivos positivos por encima de un año. Son adultos, generalmente sexo femenino, como les decía, porque tienen más patología biliar, no porque sean más débiles a la infección, pero actualmente la frecuencia se está igualando en ambos sexos porque los varones también estamos teniendo problemas de vesícula biliar. Pues acá está la comparación de los cultivos. El hemocultivo es mejor en la primera semana, baja su sensibilidad a la tercera semana. El copro es bajo en la primera, pero aumenta un poco en la tercera, pero vean cómo el mielocultivo se mantiene constante. Así que idealmente el mielocultivo es el ideal para poder hacer el diagnóstico. Y la biopsia de rociola puede ser sensible en la segunda, tercera semana donde aparece este signo o síntoma. Entonces, la aglutinación a veces se toma en cuenta para tomar decisiones, pero tengan cuidado que esta reacción de Vidal a veces se interpreta mal. Primer dato, que la serología se hace positiva recién a partir de la segunda o tercera semana de enfermedad, no los primeros días de enfermedad. Entonces, si un paciente tiene serología positiva en la primera semana, no es por Salmonella typhi. ¿Y por qué puede ser? Por eso, porque el típico H puede estar positivo durante años, porque esto dosa inmunoglobulina G. Pero cuando ustedes vean las aglutinaciones, no miren el típico H, miren solamente el típico O, porque esta dosa inmunoglobulina M, y esa puede estar positiva por meses, ojo, ¿ah? Entonces, pero es el que está más cercano a la forma aguda. Entonces, solo mirar el típico O, pero solamente a partir de la segunda o tercera semana, y ojo, títulos altos, 1 sobre 640 o más. O ustedes hacen una curva. La primera semana le encuentran 1 sobre 80. En la siguiente semana sigue con la sospecha de tifoidea, piden otra aglutinación y esta vez sale de 1 sobre 320. O sea, si se cuadruplica el título, también pueden sospechar de tifoidea, pero nunca confirmar. Ojo, no confirmen solamente con serología. Porque hay serología negativa con cultivo positivo y hay serología positiva con cultivo negativo. Entonces hay falsos positivos y falsos negativos. Técnicas de PCR, anticuerpos monoclonales también se puede hacer, pero lamentablemente pues no accesibles en la mayoría de los casos. Y miren lo que sucede con el caso clínico que presenté al inicio, en el cual era más o menos así. Si la primera semana tiene estos títulos, no se toman en cuenta, aún cuando aparezca un título alto, el H no se mira, así que esto es negativo. Y si la segunda semana se mantiene igual, no cuadruplica el título, entonces no es infección por Salmonella typhi, o por lo menos aleja el diagnóstico. Eso ténganlo claro, ¿sí? Entonces, ahora hay test rápido de inmunodiagnóstico que cada vez se ven con más uso a nivel mundial y la sensibilidad ha ido mejorando en el tiempo. Sin embargo, todavía clínicamente puede confundirlo con otros diagnósticos como gripe, como neumonías, meningitis, tuberculosis, etcétera. Así que es importante tener en cuenta diagnósticos diferenciales. La mortalidad es baja hasta ahora, dependiendo si hay complicaciones o no. La letalidad también menor del 1%. Hay países que reportan más mortalidad, como Indonesia, India y Nigeria, pero yo no creo que sea porque sean cepas más agresivas o más virulentas, sino porque es el tema del acceso oportuno a los sistemas de salud. Donde hay retraso, obviamente puede haber más mortalidad porque ya esperan 2 o 3 semanas, hay complicaciones, se perforan, entonces la mortalidad es mayor, solo por ese motivo.
Entonces, tener cuidado, porque también esas complicaciones se están haciendo revisiones cada cierto tiempo y todavía vemos casos de estas complicaciones por Salmonella typhi, ¿no? También las complicaciones abdominales con perforación, cardiovasculares, puede haber cambios de arritmias, de miocarditis, de shock. Hay trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Respiratorios, hematológicos, que reportan en diferentes partes del mundo. ¿Cómo prevenirlo? Lavado de manos adecuado, control de excretas adecuado, ¿sí? Tomar agua clorada o agua segura, combatir vectores como las moscas, por ejemplo, consumir alimentos pasteurizados, controlar los portadores crónicos y erradicarlos, y eso lo vamos a ver en la parte de tratamiento. Entonces, el tratamiento hasta ahora sigue siendo eficaz como tratamiento de elección las fluoroquinolonas. En la forma no complicada podemos usar por vía oral o floxacino o ciprofloxacino, ¿sí? Y en las formas resistentes se puso como alternativa los macrólidos o la cefalosporina de tercera generación. Ven que acá dice el cloranfenicol aparece porque el cloranfenicol en su época fue el tratamiento de elección. El cloranfenicol tiene dos problemas. Uno, que es un antibiótico bacteriostático, y segundo, que no erradica el estado de portador en la vesícula. Entonces, cuando antes se usaba cloranfenicol, además tenía que hacerse colicistectomía para que erradique el estado de portador. Desde que aparecieron las quinolonas, se puede eliminar la infección aguda y también se puede tratar el estado de portador asintomático. Y esa es la ventaja que tenemos ahora. De acuerdo a las formas complicadas, quinolonas intravenosas, segunda opción, cefalosporina segunda generación intravenosa y tercera opción se puede usar también los macrólidos como la claritromicina o la acitromicina. Entonces, vean cómo ha ido aumentando. Y vean algunos estudios recientes, por ejemplo, en el 2018, cómo el cloranfenicol era susceptible, ¿sí? Era susceptible, pero, pero vean cómo la tasa de resistencia no era tan alto. Sin embargo, cuando se empieza a usar masivamente, la tasa de resistencia nuevamente aparece. Y entonces, por eso el cloranfenicol realmente no usarlo, a pesar que parezca como primera línea, no usarlo por las desventajas que ya les había mencionado. Entonces, siempre de elección, las quinolonas y segunda elección, cefalosporina de tercera generación y finalmente los macrólidos. ¿De acuerdo? Los carbapenems y otros pueden utilizarse. En algunos países han reportado cepas MDR resistentes a muchos antibióticos, pero todavía en nuestro país aún no tenemos todavía ese tipo de gérmenes, pero es cuestión de tiempo para que aparezcan también. Pero ¿cuál es la dosis más adecuada de la quinolona para tratar la forma aguda y para eliminar el estado de portador crónico? Eso es lo que se ha estudiado. 750 la dosis, no 500, 750 miligramos 2 veces al día por 2 semanas de tratamiento, cura el 90% de los casos y también erradica el estado de portador. Así que esa es la dosis correcta, no 500 cada dosis como solemos dar por vía oral. Entonces, eso es lo importante. Entonces, ya que mencioné todo esto, que las aglutinaciones aparecen en la segunda, tercera semana, deben ser títulos altos, que deben tener claro el tema del antecedente. Entonces, obviamente, queremos preguntarle a todos si lo que como vemos acá es una tifoidea. Tiene solamente 4 días de evolución, no está en la segunda o tercera semana. Estos títulos definitivamente en la primera semana no se toman en cuenta, ¿de acuerdo? Así que definitivamente esto no es tifoidea, pero muchas personas que no tienen experiencia o no captaron la clase que les acabo de decir, van a ver un caso parecido y van a catalogarlo como tifoidea solo por estas alucinaciones que son negativas en la primera semana. Entonces, eso básicamente era lo que quería hablar sobre Salmonella y Brucela, así que ahora sí, por favor, pasamos a una ronda de preguntas, espero que haya varias para poderlas aclarar en este momento. Por favor, alguna pregunta que les pueda aclarar sobre este tema, pueden levantar la mano si gustan y podemos responder en este momento. Doctor, disculpe, ¿podría repetir el orden de virulencia de los tipos de Brucela? Perfecto. Muy bien, gracias por la pregunta. Después, Carolina y Vanessa han levantado la mano. Vanessa sigue después. La pregunta inicial es,
Sí, en virulencia el más virulento es Brucella melitensis, después le sigue Brucella suis, luego en menor proporción Brucella abortus y finalmente Brucella canis. Se ha visto que en Brucella canis prácticamente no hay sintomatología o da síntomas subclínicos muchas veces. Bien, ese es el orden. Bien, Vanessa, la escuchamos. Vanessa Alexandra, ¿cuál es su pregunta? Luego sigue Maricruz Salomón. ¿Me escucha? Vanessa, ¿la escuchamos? Apagó su micro, Vanessa. Encienda su micro para que haga su pregunta. Vanessa Martínez, ¿se desanimó? Sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí le escucho. Ah, ya. En caso de que haya una perforación por causa de salmonela, ¿cuál es la parte más afectada y el pronóstico de los pacientes que están dentro de ello? Sí, lo Eh, mencioné. Le mencioné que anatómicamente ustedes saben que en el tubo digestivo el que tiene mayor concentración de placa de Peyer es el ilion distal. Y justamente esa es la zona que más se perfora. Y por eso que una endoscopía alta y llegas al duodeno, a la segunda porción, y no encuentra perforación. Hace colonoscopía, pues llegar hasta el colon ascendente y no encuentra perforación, porque normalmente está en la parte distal del tubo digestivo delgado, que es el ilion terminal. Esa es la zona que más se perfora, Vanessa. Bien, Maricruz Salomón quiere preguntar y luego sigue Jacob Cabello. Maricruz, ¿cuál es su pregunta? Sí, doctor. Una consulta con respecto a la brucelosis. Bueno, muchas de estas enfermedades tienen síntomas bastante generales, ¿no? Fiebre, dolor, pero yo quería preguntar si la brucelosis podría distinguirse un poco por los síntomas musculares o esqueléticos que tiene o no necesariamente. No necesariamente, porque fiebre, cefalea y artralgias puede darle, por ejemplo, chikungunya. ¿Se da cuenta? Entonces, no hay síntomas patognomónicos, pero sí son síntomas frecuentes. Si usted tiene fiebre, hiporexia, náuseas, dolor de cabeza y compromiso articular, siempre Bruselas está como un diagnóstico diferencial ahí. Pero no son signos patognomónicos, porque otras patologías pueden dar también esa sintomatología. Pero por lo menos puede orientar y siempre se busca dentro del diagnóstico diferencial cuando hay esos signos y síntomas que son frecuentes. ¿De acuerdo? Bien, Jacob Cabello también tiene una pregunta. Puede enseñar su micro y responder. Eh, Y le puedo poner. Sí, doctor. Quería hacer más que todo el esquema de antibióticos en brucelosis. No le entendí cuál era el más usado. Correcto. El núcleo básico es las tetraciclinas, y entre ellas la doxiciclina es el núcleo básico, que siempre se acompaña de un aminoglicósido. Ese es el esquema más aceptado a nivel mundial, ¿no? 6 semanas de doxiciclina y 2 semanas de streptomicina, que es el más usado. Pero en nuestro país ya no encontramos, como en muchos países de Sudamérica, ya no hay streptomicina, entonces la alternativa es usar gentamicina, que ha sido estudiado frecuentemente, también por 14 días. Algunos estudios hablan que puede usarse también amicacina, siempre por 2 semanas, y la doxiciclina por 6 semanas. Sin embargo, les decía que el que se ha puesto amicacina alguna vez sabe que es doloroso, y dejarse colocar 14 ampollas, pues realmente es difícil de cumplir y la adherencia no es tan buena. Por eso que la OMS plantea un tratamiento por vía oral. La alternativa es doxiciclina acompañado de rifampicina, que se encuentra en todos los países, es barata y entonces se puede utilizar. Sin embargo, el tema radica en que las tasas de recaída es más frecuente con doxiciclina rifampicina que con doxiciclina streptomicina, pero la eficacia es bastante similar. Ese es el tratamiento, Jacob. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si responde su pregunta, Jacob, o alguna otra duda. Estoy bien, doctor, gracias. Ok, bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda, por favor? Y doctor, tengo una pregunta. Debido a que el cultivo de brucelosis dura de 4 a 6 semanas, pero eh, deseas iniciarnos el tratamiento temprano para el paciente y la rifampicina creo que necesita, o sea, un cultivo como positivo. ¿Solo le das al paciente doxiciclina o puedes usar como alternativa doxiciclina y gentamicina? Claro, o sea, el tratamiento siempre es combinado. O sea, el núcleo básico es
doxiciclina, pero debe estar acompañado o del aminoglicósido o de la rifampicina. El problema de las contraindicaciones de doxiciclina es en niños menores de 8 años y en gestantes, en los cuales puede haber efectos secundarios. En esos casos solamente usan rifampicina, pero como le digo, la tasa de recaídas y la tasa de eficacia es menor al usar monoterapia. Algunos sugieren usar cotrimoxazol, por ejemplo, o quinolonas, pero la eficacia definitivamente es muy baja. Por eso tiene que ser siempre combinado doxiciclina con algún aminoglicósido o con rifampicina en todos los casos, incluso en la forma grave de presentación, como neurobrucelosis y endocarditis, usar terapia triple, doxiciclina más rifampicina por lo menos 3 meses o más y 2 semanas el aminoglicósido al inicio. Eso siempre es así. ¿Y ahí tienes otra pregunta? Sí, bajo la mano. No sé si contesté su pregunta, por favor. Bien, Sí, todo claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro. Bien, entonces les agradezco por la atención y nos vemos hasta para la próxima semana. Creo que tengo un lunes, me toca, dentro de 2 lunes me toca la última teoría de micosis profunda que también tengo a cargo. Y ahí si no tengo problema con el horario, voy a poder empezar a las 2:40 como siempre, sino que hoy tenía un consultorio, estoy acá en el hospital y por eso no puedo ingresar más temprano. Bien, les agradezco por la atención entonces a todos. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Ok, chicos, empecemos rápido con la lista. Comenzamos con con Rebeliati. Ya, María García. Hola Andrea, presente. Ya, Marita. A los que no menciono es porque ya me justificaron. Diana Perales. Presente. Diana, ya, aquí. Marita, ya. Fernanda Fuentes. Fernanda Fuentes. A ver, voy a buscarla. Sí, sí está. Josefa Pangalima. Presente. Ya. Alexa Mendoza. Ale, la vamos a buscar. Ya, no, no está. Hilary Wilka. Presente. Ya. Nadia Linares. Presente. Ya. Camila Zúñiga. Presente. Ya. Abigail Cuadrado. Presente. Ya. Miguel Guevara. Presente. Ya. Itzol Álamo. Presente. Arnold Chávez. Presente, Andrea. Ya. Roberto Trinidad. Presente, Andrea. Ya. Fernando Hacha. ¿Se despertó? Presente, presente, Ah, Andrea. ya. Camila Salazar. Cami. A ver si Cami está. Sí, sí está. José de la Torre. Presente, buenas tardes. Aquí Pepe. Joel Quispe. Joel Quispe. Hola Andrea, presente. Ya. Anabel Gómez. Presente. Ya. Guillermo Salazar. Presente. Ya. Luis Jara. Luis Jara. Buscarlo. Eric Mamani. Presente. Ya. Luis Jara sí está. Eric también. Giorgio Carvajal. Presente, Andrea. Buenas tardes. Ya. Aquí Giorgi. Toca ahorita 2 de mayo. Brigitte del Águila. Brigitte del Águila. Vamos a buscarla ahorita. Presente. Ya. Diego Dueñas. Presente. Ya. Ana Peña. Anita. Vamos a buscar a ver. Ana Peña. Ya, no, no está Anita. Luis Chávez. Luis Chávez. Joana Chipana. Vamos a buscar a Luis. Presente. Ya. Presente. Ya. Luis no está. Joana sí. Mitchell Tasaico. Presente. Ya. Angie Guamán. Presente. Ya. Xiomara Sotomayor.
¿Sigo? Vamos a buscarla. Sí, sí está. César Macha, sí estaba, sí lo vi. Lucía Candia, Presente, Andreita. aquí se acepta ya. Lucía, sí está. Rodrigo Valladares, Presente. ya. Lauren Zamudio, Presente, Andrea. ya. Diana Chumbe, Presente, Andrea. ya. Ángela Leonardo, Presente. ya. Angie Cuadros, Angie Presente. Cuadros, ya está. Diego Cabello, sí hizo una pregunta. Gabriel Jara, Gabriel Presente, Jara, presente. ya. Noelia Ascensios, Presente, Andrea. ya. Noé, Andrea. Vanessa Ticona, Estoy castañeda. ¿quién habló? Ah, Georgie. Ah, ya, ok, estás con falta justificada. Ok, ya está. Vanessa Ticona, Presente. ya. Gina Vicencio, Gina Presente. Vicencio, ya. Presente. Edgar Vivanco, Edgar Vivanco, vamos a buscarlo. Brigitte Villanueva, Presente. ya. Edgar también está. Willy Cipriano, Presente, Andreita. ya, Dani. Continuamos con Hipólito. Rosa Lotinco, Rosy, vamos a ver. Está. Ya no está Rosita. Brenda Aguilar. Brenda Aguilar. En el chat está. A ver. Sí, ya la vi. Brenda Macha. Ya. Milagro Jacob. Presente. Ya. Lim Liu. Hola, Andreita, presente. Aguilín. Daniel Gómez. Presente. Ya. Giancarlo Quispe. Presente, André. Ya. Jefferson Mujica. Presente. Ya. Perla Márquez. Ah, sí. Justificado. Ya. Juan Pablo Taboada. Estaba presente. Ya. Joana Herbias. Presente. Ya. Alexandra Lata. Hola, Ale. Ale, presente. Ya. Jacqueline Espinosa. Hola, Ale, presente. Ya aquí. Gabriela Díaz. Gabriela Presente, Díaz. André. Ya, aquí Gaby. Nayeli Compa. Presente. Ya, Alexia Coyagua. Alexia Coyagua. Oscar. Sí, sí está. Renzo Valero. Presente. Ya. Guadalupe Panduro. Presente. Ya. Alexandra Martínez. Presente, Andreita. Ya, aquí Ale. Renzo Espinosa. Hola, presente, buenas tardes. Ya. Frank Vilches. Presente, Andrea. Ya. Ana Chuquispuma. Anita, vamos a ver si estás. Sí, sí estás. Juan Castilla. Presente. Ya. Nicole Waxe. Presente. Ya. Vamos a policía. Carolina Montalvo. Presente. Ya. Angélica Villus. Presente. Ya. Lucerito. Presente, André. Ya. Sebastián Torres. Sebas. A ver, lo voy a buscar. Presente, Andrea. Sí, sí. Sí, sí. Ya te vi. Ya. Patricia Saldaña. Presente. Ya, para ti. Jimena Rojas. Presente, André. Ya, Jimé. Piero Gambarini. Presente. Ya. Camila de la Isla. Presente. Ya. Ricardo Miranda me escribió. Ya. Dylan Ramírez. Presente. Ya. Genaro Lingán. Hola, Andrea, presente. Ya. Anito. Luis Lozano. Hola, André, presente. Ya. Licitó de Andra Reinaga. Presente, Aquí de Milagros Rubina. Presente, Andrea. Ya. Mili. Daniel Arauco. Dani. Vamos a buscar. Arauco. Daniel. No está. Ya. Carla Dextre. Presente, Andrea. Ya. Carlita. Nayeli Sanabria. Naye.
Vamos a buscar Nayeli, Sonaria, ya está. Heidi Escona. Heidi. Sí, sí está. Sí, ya te vi, Heidi, no te preocupes. Ágata Miranda. Presente, André. Ya. Manuel Aguilar. Presente, Andrea. Ya. Víctor Ayala. Presente. Ya. Sally Dueñas. Presente, Andreita. Ya sabe. Sergio Córdoba. Presente, Andrea. Ya. Gabriel Espinosa. Presente. Aquí Gaby. Daniel Mesa. Daniel Mesa. Vamos a buscar. Sí, sí está. Ya te vi. No te preocupes. Flavia Sáenz. Presente. Ya, listo. Y nos quedaría por último María Auxiliadora. Maricruz Salomón. Presente. Ya. Gina Espinosa. Presente. Ya. Emily Laureano. Presente, Andrea. Ya. Milagros Dueñas. Presente. Ya. Melina Sarabia. Presente. Ya. Edgar del Castillo. Presente. Ya. Pamela Tapia. Presente. Ya. Vanessa Moriano. Presente. Ya. Yasmin Alba. Presente. Ya. Brisa Corrales. Presente, Andrea. Aquí Uri. Ariana González. Presente. Ya. Omar Trillo. Omarcito, Omar Trillo. Sí, sí estás. No te preocupes, ya te vi. Presente, Andrea. Ok. Angeli Rojas. Presente. Ok. Camila Gómez. Presente, Andrea. Ya. Paloma Vergara. Presente. Ya. Pablo Lozano. Presente. Ya. Benjamín Caja. Presente, Andrea. Buenas Ya. tardes. Listo, bien. Gabriela Ulloa. Presente. Ya. Luisa Nina. Presente. Ya. Yanmira Quispe. Presente. Ya. María Romero. Presente. Ya. Eric Zapata. Presente. Oscar Guidotti. Presente. Alison Zapata. Ali. Raquel Puma. Voy a buscarla. Sí, ya te vi, Ali, no te preocupes. Raquel Puma. Presente. Ya. Leonardo Pablo. Presente. Ya. Paula Quije. Paula Quije. Presente. Ya. Noelia Roque. Presente. Ya. Y Estarlinda Córdoba. Esther. ¿Estás por ahí? Ya. Ok. Ya, chicos. Hasta luego. Que tengan una bonita noche. André, soy Rodrigo Grandes, disculpa. Ah, Rodri, sí te Eh, coloqué. Me ¿Sí? dijiste Ah, y sí te ya. había colocado. No te preocupes. Ajá, gracias. Ok, ok. Hola, André. Recién pudimos entrar con Ale. No sé si Ah, nos ya, puedes. Jim. Les cambio entonces. Ya no se preocupen. Sí, Les cambio a presente. Ya. Las dos están, ¿no? Sí, ya le vi. Ya vi a Ale. Ya. Ya, aquí, Jim. No se preocupen. Ya les puse.